Bueno, buenas tardes a todos y a todas, para no hacer ninguna diferenciación ahora. La verdad que un verdadero gusto que haya casi 200 personas en este curso, un curso que para mí es muy importante, si bien todos son importantes, pero la verdad que para nosotros es un verdadero placer y honor poder desde la Escuela de Capacitación de la provincia de Buenos Aires dar este curso. Primero quiero agradecer al Partido Nacional porque todos saben que la Fundación Naumann, a través de Mirta Pérez, ha hecho un convenio con el partido a nivel nacional, y con Mirta, como tuvimos, la verdad que tuvimos el placer, nosotros tuvimos el placer de poder compartir hace 2 años una clase, un curso de capacitación que nos tocó dar en épocas de campaña electoral en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. A mí me tocó hablar de temas económicos, pero Mirta dio un curso ahí de cómo organizar campañas electorales y cómo prepararlas. Y a mí me pareció fantástico, a pesar de que fue muy sobre la marcha. Creo que los pampeanos hubieran necesitado tal vez ese curso con más tiempo y obviamente con más tiempo de anticipación y con más tiempo de poder aprovechar. La verdad que es un curso que es extraordinario, y desde aquel entonces que desde la provincia de Buenos Aires nos propusimos que este curso tenía que ser dictado en forma, digamos, en forma masiva por un lado y en forma muy particular por otro lado, para nuestro partido en la provincia, a pesar de que estoy viendo, por suerte, que nos acompañan muchísimos dirigentes y amigos de otras provincias de la Argentina. Y bueno, la verdad que después vino justo este año 2020, un año muy, muy raro, pero cuando empezó el año con Meneca, que digamos, ella me hizo la propuesta de cuáles iban a ser los cursos, yo le recordé, le digo, mira, Meneca, estaría bueno que apuntemos a este curso que quedó trunco, que no lo pudimos llevar adelante en el año 2020, porque me parece que va a ser muy enriquecedor. Y bueno, hablé con Maxi, hablé con Romina, después hablé con Maxi Ferraro, para que a través del Partido Nacional, que se tiene este acuerdo con la Fundación Naumann, pudiéramos tener esta capacitación. Y la verdad que acá está arrancando, y bueno, Mirta, te quiero agradecer públicamente este acompañamiento, este renovar la confianza y el trabajo de la coalición cívica junto con la Fundación Naumann, una fundación con la cual tenemos objetivos en común, tenemos valores que compartimos y bueno, que atraviesa las fronteras. La Fundación Naumann, ustedes saben, es una fundación de Alemania, pero que tiene injerencia aquí en nuestra región, en América del Sur, y que la tiene a Mirta Pérez, una amiga de todos nosotros, como una de las principales responsables. Y bueno, en este sentido, agradecerte y decirte que tenemos el partido a disposición. Y bueno, yo lo único que les digo a todos es aprovechen, porque la verdad es que a muchos le va a cambiar la cabeza de cómo llevar adelante una campaña electoral. No solo esto implica la modernidad que debe tener un partido a la hora de hacer propuestas, sino cómo nos vamos profesionalizando. Y una de las tareas que se debe la coalición cívica es justamente esto, es justamente ir profesionalizando las campañas, profesionalizando el partido, acercándolo a la gente, pero con cuestiones muy concretas, y esto me parece que es muy importante. Ya todo el mundo conoce lo que representa la coalición cívica, lo que representa Lilita en la sociedad, lo que han dado mujeres y hombres que representan y han representado la coalición cívica, pero esta tarea, que es una tarea muy importante, me parece que va a ser muy útil
a la hora de cómo nosotros tenemos que enfocar esfuerzos para tratar de que nuestros valores se puedan transformar en votos, y esos votos en representación genuina para tener un partido con mayor presencia, con mayor poder, justamente para poder transformar, que es lo que todos queremos. Así que yo los dejo ahora con Meneca, y bueno, aprovéchenlo porque es un curso extraordinario, seguramente vamos a aprender todos mucho de esto, y bueno, nos vemos al final del encuentro. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contenta de ver casi 200 participantes. Saben que a mí eso me pone muy contenta cuando veo que hay muchos participantes, así que muchas gracias a todos. Estuve viendo, tengo muchas pantallas porque mi computadora es chica y no quiero olvidar de mencionar a nadie, pero vi muchos concejales, vi a la diputada nacional Alicia Terada, gracias Alicia por participar de esta capacitación, vi a Victoria Borrego, nuestra ex concejal en 25 de mayo, que todos la conocen a Victoria, y vi, ibas a decir algo, Andrés, está silenciado, vi que mencionaste Ex la voz. intendenta. ¿Qué dije? ¿Dije Concejal, mal? pero bueno. Ay, no, y lo tengo re claro, mil disculpas, Vica, te quiero, no, es los nervios. Victoria fue intendenta de 25 de mayo, perdón, y a los legisladores Lucho Bugallo y Carolina Tironi. Entre los que vi, espero no haberme olvidado a nadie. A mí me queda, como siempre, la presentación formal, voy a ser breve, así la escuchan a Mirta. La Fundación Naumann está basada en los principios del liberalismo, ofrece educación política en Alemania y en el extranjero para ayudar a las personas a involucrarse activamente en los asuntos políticos. La idea de la fundación es que cada vez haya más ciudadanos políticamente activos. Brinda apoyo a jóvenes estudiantes y les concede incluso becas. Realiza esta labor desde 1958 y en nuestro país desde el regreso de la democracia en 1983. Si bien su sede principal está en Alemania, posee oficinas en más de 60 países. Y para que conozcan a Mirta, que es quien les va a hablar hoy, les tengo que contar que Mirta es licenciada en Tecnologías Educativas, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional, psicóloga social, egresada de la primera escuela privada de psicología social de doctor Enrique Pichón Rivier, es diplomada en presupuesto público de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Tengo que decir que lo que les estoy leyendo es el CV abreviadísimo, porque el CV de Mirta son hojas y hojas y hojas y yo no dejaba de leer. Posee una vasta experiencia en planificación estratégica y tablero de control, análisis organizacional e institucional, liderazgo, motivación y trabajo en equipo y formación de formadores. Se desempeñó en distintos roles, entre los que podemos destacar, fue coordinadora de innovación institucional y responsable de planeamiento y tablero de gestión por resultado del Ministerio de Seguridad de la Nación en el periodo 2017-2019, integró el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Subsecretaría de Formación y Planeamiento en 2016 y 2017, fue directora del proyecto Programa Convivencia en Seguridad, Policía de Proximidad y Gestión Integrada para la Prevención del Delito en la provincia de La Rioja, Programa Comunidades Seguras en la provincia de Río Negro y directora del proyecto Participación Ciudadana y Descentralización Administrativa en la provincia de Corrientes 2003-2004. Participó de proyectos de la Unión Europea como consultora en los programas A los Ojos de Todos y Equidad, Más Desarrollo y Mejor Democracia. Brinda regularmente asesoramiento organizacional y de planeamiento estratégico a diversos municipios, provincias y empresas. Ejerce la docencia y ha diseñado y dictado diversos seminarios y talleres en nuestro país y en el extranjero, actividad que continúa realizando habitualmente. Bueno, esto es el CV abreviado, así que imagínense, aprovechen la clase, disfruten de esta clase que va a ser sumamente útil, sobre todo en este año, y recuerden por favor que todas las preguntas que tengan para la capacitadora las tienen que transmitir a través del chat. Mirta, son todos tuyos los alumnos. Bien, bueno, buenas tardes a todos, muy amable por la presentación, muy cálida.
Y bueno, en primer lugar, los agradecimientos, y quiero agradecer desde luego a las autoridades partidarias, tanto nacionales como provinciales, en particular al senador Andrés de Leo, porque siempre, bueno, tenemos desde aquel momento en este encuentro en La Pampa, hemos ido construyendo un vínculo. También, por supuesto, agradecer a la Escuela de Capacitación y Formación Política, y por supuesto, Meneca, a vos por todas las facilidades que has brindado para este encuentro, y también a las autoridades de la Fundación Naumann, al doctor Lars Richter y también a Juan Manuel Agüero, que siempre están facilitando y permitiendo que llevemos adelante estas actividades. Quiero decirles que siempre es muy grato trabajar con la coalición cívica, hemos dado diferentes talleres con sus autoridades, con muchos de sus miembros, con la juventud, y siempre encuentro gente muy motivada, con muchas ganas de trabajar, de defender los ideales de república, de libertad, que bueno, en estos momentos también son tan necesarios. Así que agradecer a todos, y finalmente un agradecimiento muy especial para todas las personas que se han inscrito, porque el sentido de todo esto son las personas que están dispuestas a participar. Así que bueno, muchas gracias por tomar una hora, hora y media de su tiempo para dedicarle a compartir este encuentro. Bien, dicho esto, me gustaría entonces ya comenzar compartiendo la primera actividad, digamos. Cuando propuse poder charlar con ustedes sobre el tema campaña electoral, me parece que un punto fundamental es la idea de planificación de campaña. La planificación es un elemento fundamental para todas las áreas de la vida, pero en las campañas electorales son muy importantes, porque ¿qué hace una planificación? Nos ayuda a ordenar nuestros recursos y a plantear con claridad nuestros objetivos. Y dentro de esos recursos hay uno especialmente importante, que es el recurso tiempo, dado que las elecciones tienen un momento y se aprovecha ese momento, o si no hay que esperar 2 años más. Entonces, la necesidad de planificar la campaña electoral tiene que ver con esto, con poder tomarnos un tiempo antes de salir a la acción para reflexionar sobre qué cosas debemos trabajar, cómo debemos hacerlas, qué recursos contamos. Así que sobre eso va a versar esta charla de aproximadamente 50 minutos, 1 hora que tenemos por delante. Bien, estos son los temas que vamos a tocar en el encuentro de hoy. El primero es este que les decía, ¿por qué planificar? Y entonces luego vamos a ver algunos de los ítems centrales de la planificación, que es la elaboración del diagnóstico, los objetivos, el target electoral, o lo que es lo mismo que los destinatarios de nuestras acciones, y también la necesidad de elaborar un cronograma, de organizar las tareas. Después vamos a tocar también el tema de la comunicación de campaña. Si bien la comunicación está dentro del área de planeamiento, pero me gusta separarla porque me quiero hacer especial hincapié en este concepto de narrativas poderosas y a su vez de las historias que se deben contar en campaña. Y finalmente una breve reseña acerca de cuáles son las áreas funcionales para organizar un comité de campaña, las áreas básicas para organizar. Así que bueno, las siguientes 50-55 minutos vamos a tocar todos estos temas. Vamos entonces a comenzar por el primero de ellos. Bueno, ¿por qué planificar una campaña electoral? Tal como les decía, muchas veces observo que la campaña simplemente comienza y las personas empiezan a trabajar, pero no hay un momento de reflexión, un momento para pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué nos conviene hacer para, tal como les decía, optimizar los recursos que tenemos y entonces poder alcanzar el mejor logro. La necesidad de planificar en cualquier orden de las actividades, pero también y fundamentalmente en la campaña electoral, tiene que ver con eso, con optimizar nuestros recursos para alcanzar nuestros objetivos. Ese es el eje central y ese es el motivo por el que debiéramos planificar. Bien,
Si empezamos a planificar, entonces, ¿por dónde tenemos que arrancar? Bueno, tenemos que empezar por el diagnóstico. ¿Y el diagnóstico sobre qué? El diagnóstico sobre estos 4 puntos que aquí menciono. Quiero decirles que no hace falta que tomen nota, yo después les paso este PowerPoint, así ustedes tienen los contenidos. Sobre estos 4 puntos, nuestro partido, nuestros candidatos, la política social y económica y los competidores. Cuando decimos hacer un diagnóstico, nosotros tenemos que analizar, vamos a empezar, por fortalezas y debilidades de nuestro partido. Y esto significa que yo tengo que ver, bueno, ¿en dónde estoy haciendo mi campaña? Bueno, estoy trabajando en el municipio de Florencio Varela, o estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires, o estoy trabajando en la provincia de Catamarca. Bueno, tengo que analizar la situación de mi partido en ese distrito que a mí me compete hacer la planificación de la campaña. Entonces tengo que analizar, mi partido viene desarrollando actividades en el último año y medio, tiene un desarrollo con base territorial, posee recursos o no los posee, tiene qué cantidad de militantes tiene, qué cantidad de adherentes tiene, sus adherentes están dispuestos a dedicarle tiempo de trabajo o tienen muchas dificultades para dedicar tiempo a la militancia. En definitiva, tengo que hacer un listado y poner las 5 o 6 principales fortalezas que tiene mi partido y también las 5 o 6 debilidades más importantes. No se trata de hacer listados enormes, pero sí se trata de tener claridad acerca de cuál es la situación al día de hoy de mi partido. Que eso es lo que a mí me va a permitir luego ver cómo encaro la campaña electoral. El otro punto también fundamental son los candidatos. También tenemos que hacer un análisis de fortalezas y debilidades de nuestros candidatos. Nosotros no podemos sacar a la cancha a una persona sin saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Nos puede pasar, por ejemplo, que tengamos un candidato que es una persona que se desempeña muy bien en reuniones pequeñas, pero cuando tiene que hablar en público tiene dificultades. O nos puede pasar que sea una persona con muy buen conocimiento de los temas que va a tratar de nuestro partido, pero que tenga muchas dificultades para hacerse entender. O nos puede pasar que nuestro candidato tenga alguna cuestión, no sé, que en su pasado haya pertenecido a otro partido y que eso pueda ser aprovechado por la oposición. Entonces, lo que tenemos que tener claridad es en lo mismo. En este caso, los primeros candidatos a concejales o los primeros candidatos a diputados, que son en general los que se ponen la campaña al hombro, tenemos que hacer un análisis de fortalezas y debilidades. Por supuesto que este análisis se hará con el candidato presente, de manera individual con cada uno de ellos y el comité de campaña, de modo tal de que a nadie a lo mejor le gusta formar parte de un ámbito donde se puedan plantear sus debilidades. Esto no es algo para la exposición pública, pero es lo siguiente: todas las personas somos fuertes en algo y somos débiles en otra cosa. Tenemos que tratar de potenciar nuestras fortalezas y minimizar las debilidades o bien corregirlas. Y para eso es necesario apuntalarlas. Insisto, no se pueden tirar los candidatos a la arena política sin previamente hacer este diagnóstico y apuntalar aquello que no funciona. Lo mismo también cuando analizamos la política social y económica. Y esto significa que la campaña no gira en el vacío. Entonces es necesario que ustedes tengan un diagnóstico que les permita conocer cuál es la situación de su municipio o de su provincia, donde ustedes sean responsables de la campaña, acerca de cuál es la situación política, social y económica, de qué hablan los vecinos, qué los preocupa a los ciudadanos que vamos a representar, cuáles son los temas en los que ellos tienen necesidad de escuchar una propuesta de nuestro partido. Y ahí también tenemos que analizar cuáles son las principales dificultades que encontramos y cuáles son las principales virtudes. Y el último elemento a considerar, y muy importante, es definir quiénes son mis competidores, para analizarlos luego.
Y aquí me gustaría hacer un análisis con ustedes, porque no siempre se compite contra el partido que está en el gobierno, cuando uno es oposición. Y ustedes fíjense la situación que pasa en estos momentos con, por ejemplo, Espert y su partido de corte liberal. Ustedes observarán que Espert, y normalmente cuando se lo entrevista, tiene una crítica más acérrima hacia Juntos por el Cambio que hacia el Frente para la Victoria. Y esto no lo hace por bondad o por maldad, lo hace por una estrategia electoral, porque Espert en realidad no compite contra el Frente para la Victoria, porque difícilmente alguien del Frente para la Victoria vaya a votar a Espert, pero sí compite con Juntos por el Cambio, porque los votantes de Espert, también muchos de ellos pueden ser votantes de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno tiene que definir quién es, contra quién compite, con quién está compitiendo en la campaña electoral. En este caso, si fuera el partido de Espert, está claro que compite con Juntos por el Cambio, no con Frente para la Victoria. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que analizar en sus municipios, en sus provincias, con quién están compitiendo. No siempre se compite con el que está en el poder. Entonces es necesario, primero, que ustedes identifiquen con claridad con quién compiten. Identificado esto, tienen que analizar fortalezas y debilidades de dicho partido, puede ser uno o dos, y de los candidatos. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que hacer para empezar un trabajo de planeamiento es esta tarea de diagnóstico. Insisto, tienen que juntarse las autoridades partidarias, los que integren el comité de campaña, los candidatos. Es un grupo reducido, no son 50 personas, son 10 personas, 8 personas, las que tienen mucho compromiso en llevar la campaña adelante en cada distrito, y empezar a hacer este análisis y dejarlo por escrito. Esto es un análisis que tiene que estar escrito, donde por cada uno de estos 4 puntos pondremos 4 o 5 debilidades y 4 o 5 fortalezas, que de allí va a surgir lo siguiente, que es nuestro objetivo. Y fíjense esto, el punto que sigue es definir el objetivo estratégico. Y a partir de que yo analicé en el diagnóstico cómo es la situación de mi partido y mi candidato, cuál es la situación del partido contra el que compito y de sus candidatos, y cuál es la situación social, económica y política del municipio, es que yo tengo estos posibles objetivos de campaña electoral. Un objetivo posible es que puedo ganar las elecciones. Eso implica en general, digamos, no en todos los lugares, pero estamos hablando de un volumen de votos importante. Cuando yo tengo que ganar las elecciones, estoy hablando del 35-40% de los votos que tengo que sacar. Ahora, puede ser que yo no esté en condiciones de ganar las elecciones, pero me quiero posicionar como la principal alternativa. Y esto ustedes fíjense qué es lo que pasó en Juntos por el Cambio a partir de la derrota de las PASO del 2019. No estaba en condiciones, después de una diferencia tan grande de más de 15 puntos, el partido no estaba en condiciones de ganar, pero sí estaba en condiciones de posicionarse como alternativa de gobierno. Y efectivamente, la remontada que se pegó entre las elecciones primarias y las elecciones generales permitieron que Juntos por el Cambio, a través del resultado del 41%, se posicionara como alternativa. Entonces dijimos, un posible objetivo estratégico es ganar. Si no me alcanza para ganar, una segunda instancia podría ser posicionarse como alternativa. Ahora puede ser también que mi diagnóstico no me permita ni siquiera eso. Entonces, digo, bueno, pero tengo que por lo menos consolidar el partido. ¿Y esto qué significa? Bueno, si tengo un concejal o dos, por lo menos quiero mantenerlos en el Consejo Deliberante, no quiero perder eso. Y la última chance es cuando a lo mejor tenemos un partido muy débil, nuestros candidatos no los conoce nadie, y cuando tenemos muy pocos recursos, a lo mejor lo máximo que podemos aspirar en la elección es a dar a conocer propuestas y candidatos, que la gente sepa que existimos. Entonces,
Este diagnóstico que hicimos inicialmente de analizar a nuestro partido, a nuestro candidato, la situación de política social y económica del ámbito donde trabajamos y a los competidores, es lo que va a definir cuáles son los posibles objetivos. Por eso digo que si yo no hago el diagnóstico, luego tampoco sé a dónde voy. Y aquí me gustaría aclarar algo. Siempre para afuera planteamos que vamos a ganar, porque esto nadie vota perdedores. Entonces el discurso hacia la sociedad es que nosotros ganamos. Ahora, los que conducen tienen que tener claridad de que a dónde es lo que pueden aspirar. Y lo que se puede aspirar está en la gama de alguno de estos 4 objetivos. Y es la función de la conducción de la campaña electoral hacer un esfuerzo que ponga al partido en un mejor lugar que en el que se encuentra ahora, pero un esfuerzo y un objetivo que sea razonable. O sea, si yo no tengo ningún concejal, no tengo estructura, no tengo candidatos potentes, va a ser muy difícil que de la nada me pueda posicionar como alternativa. Entonces, es importante que fijemos objetivos con racionalidad y también tratando de elevar, de mejorar la situación de nuestro partido. Entonces dijimos diagnóstico, objetivo, y el punto que sigue entonces es que una vez que definimos ambas cosas, es necesario que podamos especificar quiénes son nuestros votantes. O sea, a quiénes nos vamos a dirigir. Vamos a verlo ahora en profundidad, y también dónde se encuentran, dónde están ubicados en nuestra ciudad, en las organizaciones, dónde están los votantes nuestros. Y luego, otro punto importante que también les mencionaba al inicio, y que lo vamos a desarrollar, es cuáles son los temas de nuestros discursos y qué medio vamos a usar para comunicarlo. Con el análisis del diagnóstico, los objetivos, la definición de votantes, discursos y modo de comunicación, ya estaríamos teniendo nuestra campaña, nuestra planificación razonablemente encaminada, y entonces lo que nos falta es definir metas y elaborar una agenda de trabajo a través, les propongo yo, de un diagrama de Gantt, puede ser otra cosa, y son estos ítems que muestro en este slide los que vamos a ver ahora. Vamos por el primero, que tiene que ver con el target electoral. Miren, a mí me gustaría que ustedes aquí observen lo siguiente. Todos los partidos tienen un voto duro o seguro. Y también en la otra punta, en el otro, que aquí está marcado con verde y debajo del logo de ustedes. Y en la otra punta está el partido de los otros y sus incondicionales. Los incondicionales del otro partido es el voto imposible mío. Y a su vez en el medio hay una serie de grados donde yo tengo que pasar de consolidar mi voto seguro, avanzar un poquitito más, hacia persuadible, que también lo ven en verde, hacia fluctuante, que está en amarillo, que son los famosos independientes, y luego ver si podemos hacer algo con el voto difícil y el imposible dejarlo. Bueno, en este esquema de ir avanzando desde el voto que está seguro, desde el voto que nos vota normalmente a nosotros, hacia aquellos que están más alejados, es que vamos a plantear los diferentes objetivos y estrategias. Miren, normalmente cuando yo trabajo con algunos partidos, a veces me suelen decir que, bueno, no le prestan mucha atención al voto duro porque ese voto está seguro, está asegurado y los votan de cualquier manera. Y eso es un grave error. El primer grupo al que yo me tengo que dirigir es al grupo aquellos votantes que seguro me van a votar, que es aquella gente que me sigue. ¿Por qué? Porque de alguna manera tengo que integrarlos a la campaña. Cuando digo integrar no es necesario que vayan al local partidario. Se los puede integrar a partir de pedirles que difundan, se los puede integrar de diferentes maneras. Los tengo que motivar y los tengo que movilizar. ¿Y esto qué significa?
que yo voy a tratar de utilizar a toda esta gama de recursos humanos que es mi voto seguro para que sean los difusores de mis ideas y para que convenzan a otros de votar nuestra propuesta. Entonces, la primera cuestión es esta. El primer grupo al que me tengo que dirigir es aquel que seguro me vota, y me tengo que dirigir a partir de convocarlo a actividades, a partir de hacerle llegar información, a partir de mantenerlo permanentemente vinculado y a pedirle también que además de su voto trate de convencer a otros votantes. Luego de eso viene esto que vemos en segundo lugar acá, el voto persuadible, que es el que está más cerquita del voto seguro duro. Y fíjense lo que dice, el voto blanco persuadible es aquel voto que nos votó, que nos acompaña, pero que por algún motivo está un poco enojado con nosotros. Comparte nuestros mismos valores, pero a lo mejor algunas acciones de gobierno, algunas cosas que hemos hecho los alejaron. Bueno, si la primera actividad es dedicarse a trabajar con el voto duro, la segunda inmediatamente es recuperar la confianza y el entusiasmo de estos votantes que en algún momento nos acompañaron y que ahora están un poco, digamos, como enojados, y que tenemos que tratar de que vuelvan a confiar en nosotros. Luego aparecen, fíjense ustedes aquí, y que está en el medio, el voto fluctuante. Si estuviésemos pensando a nivel nacional, es ese 15-20% que normalmente dirime las elecciones y que ustedes, fíjense, puede votar al Frente para la Victoria o puede votar a Juntos por el Cambio. Décadas atrás podía votar al peronismo, podía votar al radicalismo, que en cada elección van cambiando su voto. A esto es lo que llamamos normalmente voto fluctuante, también se lo llama indeciso. Bueno, y a estos tenemos que tratar de convencerlos, de llegar con una propuesta y de convencerlos que nuestra propuesta es la mejor. Tenemos entonces estos tres primeros niveles, en nuestro voto duro o seguro, el voto blando o persuadible y el voto indeciso, es en donde tenemos que trabajar fuertemente. Después se encuentran otros votos, fíjense que ya se están acercando mucho hacia el voto de los otros, y por eso están marcados también en rojo, que es el voto difícil e imposible. ¿Y el voto difícil qué es? Y bueno, ese voto que normalmente coincide valorativa e ideológicamente con el partido opositor, pero que está un poco enojado. Bueno, a esos tenemos que generarle duda. Posiblemente no los vamos a convencer, pero tenemos que tratar de llegar a ellos haciéndolos dudar de su apoyo al partido de los otros. Y finalmente, algo que me parece muy importante es no destinar tiempo, esfuerzo ni recurso al voto duro de los otros. Porque la verdad es muy difícil que esas personas cambien. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que asegurar son los tres primeros niveles de los votos. Y para eso tenemos que armar una estrategia de poder saber dónde están. Y por ejemplo, entonces, fíjense aquí, imaginen ustedes que esto es un plano de un municipio cualquiera de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos que poder ubicar en el mapa dónde se encuentra el voto seguro, porque esto va a definir dónde vamos a hacer las acciones. Muchas veces terminamos haciendo las acciones en un lugar porque es la plaza del centro o porque es donde conseguimos un salón más barato, y la verdad no debiera ser el criterio. El criterio debiera ser decir, bueno, si tengo que consolidar mi voto seguro, porque es la primera etapa de mi campaña, tengo que hacer un acto donde figura en verde, que es donde están ubicados geográficamente mis votantes. Luego quiero avanzar hacia donde está el lugar en amarillo, en los votos indecisos. Y si tengo que hacer una caminata, no tiene mucho sentido que la vaya a hacer donde están los votos imposibles o los que nunca me votarían, que es los lugares marcados en rojo. Entonces es necesario que ustedes, son cuestiones muy simples que se realizan a partir de saber dónde obtuvieron, ver las mesas de las elecciones pasadas, los votos que obtuvieron. De esa manera uno puede llegar a este tipo de mapeo. Pero es necesario que ustedes hagan esto. Lo mismo en las organizaciones. Muchas veces se va a ver asociaciones u organizaciones
que no tienen ninguna afinidad con nosotros y, por ejemplo, no se realiza una tarea con los comerciantes, con los empresarios, que muchas veces suelen tener mucha más afinidad con nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos, por ejemplo, en nuestros votantes, se encuentran, ya sean los que nos votan a nosotros o algunos indecisos, están en los centros de jubilados, están en las cámaras empresariales, están en las asociaciones profesionales. Bueno, ¿dónde están y qué tengo que ir a hacer? Entonces, para cerrar este tema del votante, es necesario primero que ustedes identifiquen quiénes son sus votos y luego armar estas categorías y ahí destinar su tiempo. Poner mucho foco en los que son nuestros votantes cautivos para que ellos sean socios nuestros en buscar más votos y luego avanzar también hacia el tema de aquellos votos indecisos. Bien, entonces ya dijimos que para planificar se tiene que juntar en, no sé, unas horas un día, otras horas otro día, digamos 2 o 3 horas un día, 2 o 3 horas otro día, para poder armar esta planificación. ¿Y quiénes se deben juntar? Tal como les decía, las autoridades partidarias, el comité de campaña si lo hubiere, los candidatos, si tenemos algún referente nacional o provincial que pueda participar. ¿Para qué? Para discutir estos puntos que acabo de decir. Esto es un trabajo que debe hacerse con un acuerdo de las 10 o 12 personas que tienen la función de llevar adelante la tarea de campaña. Entonces, ellos tienen que definir los objetivos, los grupos metas, hacer el diagnóstico, los ejes discursivos que acabamos de mencionar, y entonces armar una agenda de trabajo. Esto es un diagrama de Gantt. Ustedes pueden usar otras herramientas. Yo simplemente presento esta porque es muy simple. Y aquí puse actividades que no tienen ninguna importancia, simplemente es a modo de ejemplo. Entonces, la campaña se debe ir trabajando semana a semana hasta un mes antes del día de la elección. Y a partir del mes anterior se debe trabajar día a día. Ya no es este esquema, sino es un esquema que dice día 1, día 2, día 3, día 4. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo que ver, arriba en las horizontales están los plazos. Ustedes verán que está el mes de mayo, primera semana, segunda semana, tercera semana, lo mismo para junio y lo mismo para julio. Entonces atrás puse, bueno, por ejemplo, la primera cosa es planificar la campaña y elaborar el documento. Bueno, eso lo vamos a hacer en la primera semana de mayo. Como ahí detectamos en esa elaboración de la campaña, en el diagnóstico que hicimos, por ejemplo, detectamos que nuestros candidatos tienen alguna dificultad en la oratoria, vamos a hacer un curso de oratoria que va a estar puesto en la segunda semana y en la cuarta semana de mayo. También dijimos que vamos a realizar 3 actos con los comerciantes y productores locales, en la segunda semana de mayo, la cuarta y así. Ustedes ven que ahí, por ejemplo, están ocupadas todas las semanas porque dice que vamos a tener presencia en los medios gráficos locales una vez por semana. En definitiva, ¿para qué es esto? Bueno, esto es para organizar las tareas y para que no haya superposición de tareas, y si se llegan a superponer, que previamente nosotros sepamos y podamos ordenarla. Después lo vamos a ver también, cuando veamos el comité de campaña, tiene que haber un responsable de elaborar esto y monitorear si se cumple. Y esto tiene que estar a disposición de las personas que están trabajando en la campaña, sea que lo hagan compartiendo un documento virtualmente, o sea porque tienen una planilla pegada en una pared del comité del local partidario. Entonces, lo importante es que el documento de planificación que ustedes se van a sentar a trabajar con los responsables sea un documento breve por escrito y que tiene que concluir con este nivel de desagregación donde están las actividades. Y sería deseable también que cada actividad pudiera tener un responsable, para que entonces quede claro quién se encarga de qué cosa. Hasta aquí, si ustedes observan que si nosotros... Perdón, Mirta, ¿te ¿sí? puedo interrumpir un segundito? ¿Sí?
Varios me están mandando mensaje por WhatsApp y por el chat donde me preguntan si el PowerPoint va a estar disponible. Así que les voy a contestar a todos por acá. El PowerPoint lo vamos a subir en la página web del partido, en la nube a la que todos tienen acceso, así que va a estar en la nube de la página web de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Perdón la No, por interrupción. favor. Sí, así pueden prestar atención tranquilos sin necesidad de tomar nota. Para cerrar entonces este capítulo de planificación, les decía que por qué es importante acordar estas ideas y escribirlas en un breve documento, porque todo esto sirve, la planificación sirve para alinear al partido, a los candidatos, a sus afiliados y a los adherentes para el logro de los objetivos electorales. Lo que evita hacer una planificación es que cada uno haga lo que puede, salga corriendo para donde pueda, y que entonces los esfuerzos no se vean materializados. La idea es alinear a todos en pos del objetivo electoral que nos propusimos. Y por eso es necesario llevar adelante este tipo de documento. Tomarse 1 o 2 semanas para poder planificar, para tener un momento de reflexión, tener el documento adecuado y entonces ya largarse con todo a la cancha. Vamos entonces a pasar al otro punto que dijimos, que si bien integra, por supuesto, la planificación, o sea, dado que hay un eje importantísimo dentro de la planificación de campaña, que es la campaña, que es la comunicación, pero la separamos a los fines de darle una importancia central, dado que muchas veces no logramos darle la trascendencia que la comunicación tiene en la campaña. Y aquí me gustaría entonces decir algunas cosas. Una de las cuestiones centrales que nosotros tenemos que definir cuando elaboramos el mensaje de campaña es que nos tenemos que ajustar a estos 5 criterios que están aquí. Miren, el primer criterio y fundamental es que tiene que ser preciso el mensaje. Esto es decisivo. ¿Y preciso qué significa? Que tiene que quedar claro de qué estoy hablando. Esto es fundamental. Entonces tengo que ser muy preciso con a lo que me estoy refiriendo, dado que el público es heterogéneo, tiene diferentes cuestiones, no está prestando necesariamente atención a lo que estamos planteando nosotros, y entonces tenemos que tratar de ser muy precisos con lo que estamos diciendo. El otro punto es que tiene que ser creíble nuestro discurso. Y básicamente, ¿esto qué significa? Que el discurso debe tener un criterio razonable, digamos, en su presentación, que las propuestas tienen que tener un grado de razonabilidad, pero que también tiene que ser creíble en boca nuestra. Por ejemplo, todo lo que es institucionalidad, respeto a los derechos, es muy creíble en boca de los miembros de la coalición hasta el presente a defender valores de la República. Entonces también, no solamente tiene que ser creíble el mensaje a partir del contenido que se da, sino también a partir de la historia y antecedentes de quienes lo emiten. Tiene que ser de contraste. ¿Y por qué tiene que ser de contraste? Porque yo no me puedo quedar subsumido en el discurso de mi opositor o en el discurso de otros miembros. O sea, mi discurso debe diferenciarse del otro y de manera contrastada. No puede ser por matices, porque en la campaña electoral las personas no seleccionan así por matices, plantean los contrastes, se visualizan los contrastes. Entonces es necesario que ustedes puedan plantear su discurso a partir de una cuestión contrastante con los otros discursos. Fundamental el punto repetitivo. Tienen que repetir el mismo mensaje todas las veces que puedan. No pueden dar un mensaje ahora, después otro tipo de mensaje, porque entonces eso confunde. Es el mismo mensaje y repetido la mayor cantidad de veces. Insisto, porque básicamente la ciudadanía
no está esperando mirar programas políticos. Ustedes fíjense que menos del 3% de la población sigue los programas políticos o lee la parte política de los diarios. Entonces, al otro 95 o más por ciento, sinceramente nos presta una atención flotante. Por lo tanto, debemos reiterar. Y la última cosa y fundamental es que tiene que ser persuasivo. ¿Y esto qué significa? Que te tengo que convencer, pero que además te tengo que invitar a la acción. ¿Y cuál es la acción? La acción es que me votes. Siempre, en todo mensaje, tiene que estar explicitado el pedido de que me tenés que votar. Si yo hago una hermosa presentación de mis ideas y no cierro el discurso pidiéndole a la gente que se movilice en favor de estas ideas y que me vote, el discurso está cortado, no está finalizado. Entonces es necesario también que sea persuasivo. A estos 5 criterios fundamentales, miren qué interesante, la idea de simpleza que en algún momento en una entrevista mencionó el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y él plantea algo que es cierto. Dice, la verdad es que a menudo no existen las respuestas simples para los problemas complicados, pero las respuestas simples son las que mueven al electorado. ¿Y esto qué significa? Significa lo siguiente. Nosotros no estamos en una mesa de especialistas para resolver X o tal problema donde vamos a venir con mucha información, múltiples variables, datos, opciones, escenarios. No es esa la situación. Estamos en una campaña electoral. Y en la campaña electoral se trata de tener un voto más que mi adversario. Ese es el punto. Entonces, yo tengo que ese mensaje complejo lo tengo que transformar en una respuesta simple a un problema, para que llegue a mi electorado. Por eso son tan importantes en las campañas electorales los eslogans, porque de alguna manera está diciendo esto. Entonces, a estos 5 criterios también tienen que agregarle el criterio de la simpleza, para elaborar el mensaje. Bien. Y entonces aquí me quiero meter con cómo armar el discurso electoral, lo que nosotros llamamos las narrativas poderosas. Me gustaría hacer una breve referencia. Esto es un trabajo que surge a partir de un profesor de Harvard que se dedicaba a analizar por qué algunos líderes tienen alguna incidencia tan potente en las personas que están liderando. Y lo que ellos vieron es que esos líderes recurrían a algo que es bastante importante en nuestra constitución como humanos, que es la idea de contar cuentos. Y la idea de contar cuentos, tal como por ejemplo muchos de nosotros recordarán alguna narrativa con nuestros abuelos que nos han contado, o cuando nuestros padres nos contaban cuentos de chiquitos. Digamos, la psiquis humana elabora mejor, entiende mejor el contenido de una idea cuando está pensado como una narración, cuando está pensado como alguien que le cuenta un cuento a otro. En ese sentido, se plantea que lo que debe trabajarse en el ámbito electoral son estos 3 relatos, estas tres narrativas que deben anclarse en un solo discurso. ¿Y cuáles son? El discurso electoral debe contar en un primer momento la historia de una sociedad y de un partido. Concretamente, cuál es la historia de la sociedad en la que vamos a trabajar, sea la provincia de Buenos Aires, o sea a nivel nacional, o sea un municipio, y la coalición cívica. ¿Cómo entrelazamos esas 2 ideas? La segunda que hay que contar es la historia de un gobierno, del último gobierno al que hayamos pertenecido. Y la última es contar la historia de un candidato. Las 3 juntas conforman lo que llamamos la narrativa poderosa. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Miren, contar la historia
de una comunidad y de un partido. Y básicamente esta narrativa tiene que entrelazar estos dos relatos. Y ustedes tienen que poder hablar, por ejemplo, no sé, si yo estuviera haciendo la campaña en La Plata, tengo que poder hablar de todo lo que implica el sentido de pertenencia de los platenses a su municipio, ubicar en tiempo y forma, en tiempo y espacio, perdón, en el momento de la campaña, los temas. Por eso al principio hicimos un análisis de la situación socioeconómica y política para poder usar sus resultados aquí, y eso se entrelaza con la historia de mi partido. Ese es el desafío. ¿Cómo se juntan, por ejemplo, insisto, si estuviéramos en La Plata, la historia de los platenses, la historia de la coalición cívica, de sus valores, de su historia, de sus mejores ciudadanos, de sus mejores hombres y mujeres? Es necesario básicamente contar esta historia de dos entes distintos, que es la comunidad, en este caso pongamos de La Plata, y de la coalición cívica, y vincularlos. Y por supuesto, como venimos diciendo hasta ahora, esto debe ser entrelazado de forma simple y fácil de entender. El discurso electoral tiene que ser un discurso simple, fácil y emotivo. Debe apelar a las emociones, porque el voto electoral, contrariamente a lo que mucha gente supone, es un voto emotivo. Después la gente justifica por qué votó a cuál o a tal. Y esto es en la Argentina, en Estados Unidos, en Australia y en todas las partes del mundo, porque tiene que ver con lo humano, no con el lugar donde nacimos. Entonces, insisto, esta narrativa simple, fácil de comprender y emotiva, que vincule al lugar donde voy a hacer la campaña y a mi partido. La segunda narrativa tiene que ver con el último gobierno. Tengo que poder decir algo del último gobierno. En este caso, supónganse que ustedes van a hablar del gobierno nacional o del gobierno provincial o de si han gobernado algún municipio. Hay que hacer referencia. Muchas veces escucho en algunas estrategias de campaña que dicen, no, mejor no hablemos porque no nos fue bien. Bueno, tal como dice aquí, esto es un error conceptual, porque fíjense lo que dice al final de todo, remarcado en negrita. Si esa historia no la contamos nosotros, entonces la van a contar los otros, y ellos lo harán a su manera. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que armar la historia, la narrativa de nuestro gobierno. Ahí sería deseable que tal vez las autoridades partidarias nacionales y provinciales pudieran bajar alguna línea para que ustedes, también al hacer la campaña municipal, tengan un marco de referencia. Y finalmente, la biografía del candidato o de los principales candidatos. Y a mí me gusta acá, entonces, mencionar algo. El candidato, fíjense esto que está en rojo, a mitad de pantalla. La gente espera encontrar en el candidato un espejo mejorado de sí mismo. Por supuesto que va a votar ideas, va a votar razonamientos, pero fundamentalmente lo que quiere encontrar es un espejo mejorado de sí mismo. Y aquí voy a ciertas frases del coaching, que plantea cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, no ser otros, pero cómo cada candidato puede ser la mejor versión de sí mismo. Porque tal como dice aquí, debemos construir una biografía y contarla de esa manera narrativa, de manera tal que genere confianza y despierte emocionalidad en las personas. Pensando en que básicamente la ciudadanía vota a personas de carne y hueso, y ellos son los que humanizan las ideas, los proyectos y los modelos. Entonces es necesario que nosotros prestemos atención a qué se va a decir del candidato y a su vez cómo se va a presentar ese candidato, cómo es ese candidato un espejo mejorado de sí mismo. Dicho eso, entonces, me gustaría comentar que relatos, ideas, narrativas, en definitiva,
Esto es lo que constituye las campañas electorales. La campaña electoral es una pelea, es un contrapunto por las historias, es un contrapunto por la narrativa. Entonces, el que gana en la campaña electoral es el que mejor puede inscribir en el cerebro de sus electores esa narrativa. Ahora, para que esto suceda, tengo que tener definida la narrativa. Si no tengo claro qué voy a decir y cómo lo voy a hacer, va a ser muy difícil que en ese contrapunto de ideas yo pueda salir triunfante. Bien, dicho esto, entonces, terminamos la parte de narrativas poderosas. Me gustaría recordarles entonces estos 3 puntos. El primer elemento que construimos es la relación entre el partido y el ámbito donde voy a trabajar, la comunidad. El segundo tiene que ver con toda la cuestión de nuestro gobierno, el gobierno que tuvimos, y el tercero tiene que ver con el candidato. Estos 3 elementos puestos en el discurso son los que llamamos narrativas poderosas, y por supuesto, siempre y en todo momento, apelando a la emocionalidad. Pasamos entonces ya al final de nuestra charla, que es el tema del comité de campaña. Y aquí me gustaría decirles algo. Esto es como un esquema básico de comité de campaña. Ustedes pueden, en definitiva, tomar este esquema o tomar otro, no hay ningún inconveniente. Yo lo que les propongo son como algunas áreas básicas para que ustedes puedan pensar cómo organizar el comité. Y la primera tiene que ver con el jefe de campaña. Bueno, normalmente cuando hay pocos recursos, el candidato termina siendo el jefe de campaña. Y sinceramente es un error, porque si es buen jefe de campaña, va a ser no tan buen candidato, y si es buen candidato, no va a poder cumplir bien con las actividades de jefe de campaña. Yo presento simplemente un modelo para que ustedes tengan en cuenta, y luego, desde luego, cada uno lo va completando o haciendo como las posibilidades brinda. Pero bueno, sería deseable tener un jefe de campaña con estas 5 propuestas que tenemos aquí, que ahora vamos a desarrollar brevemente. Bueno, arrancamos. El punto central es que tiene que haber un área de ideas y programa electoral. Alguien que se responsabilice por la elaboración, digamos, de todo lo que es los programas electorales, los documentos, todo lo que hace a la cuestión de las ideas, y también, en la medida de lo posible, coordinar estos encuentros pequeños, donde se va a tratar de convencer a las personas de nuestras ideas para que estos a su vez salgan y repliquen con otros nuestros valores, nuestras ideas, la propuesta electoral. Después, alguien que se ocupe del tema de agenda. Esto que dijimos, fíjense, esto que mencionamos acá, ya se los había dicho antes. ¿Cómo vamos a organizar el tema de la agenda? Perdón que lo quiero encontrar, acá está. Miren, esto que habíamos dicho, tiene que haber un responsable que se encargue de este tema, de cómo se va a llevar adelante la agenda, que sobre todo evite las superposiciones y trate de optimizar cada una de las propuestas que tenemos que llevar adelante. Bien, después también tenemos finalmente el área de administración y finanzas, y aquí está la idea de recaudar fondos, pero también de que las personas que están llevando adelante, por ejemplo, la contratación de un salón, la compra de merchandising o lo que fuera, tengan en tiempo y forma los recursos. Y también un punto más, que esté la rendición de cuentas correctamente hecha, porque después es un punto fundamental para poder presentar los balances a la justicia electoral. Entonces, esta área se tiene que encargar, recaudar fondos, se tiene que encargar de administrar el dinero en tiempo y forma para quienes van a hacer contrataciones, y de que las facturas y toda la rendición de cuentas esté correctamente hecha. Y finalmente, estos 2 aspectos que tienen que ver, uno con la comunicación y difusión, o sea que tiene que gestionar
todo lo que tiene que ver con la comunicación en medios, sean digitales o sean tradicionales. Y aquí la sugerencia es que traten de buscar a alguien que tenga alguna experiencia en esto. La verdad, la gente que no tiene ninguna experiencia en medios digitales o en medios tradicionales, normalmente hace como desastres en este tipo de cosas. Genera algunas cuestiones, por ejemplo, no sé, en las redes sociales no es lo mismo subir un artículo en Facebook que en TikTok. No se puede hacer todo igual. Entonces eso solamente lo sabe alguien que verdaderamente a diario trabaja en esto. Y el último punto es este tema especialmente importante de legales y jornada electoral. Y aquí, ¿qué tiene que hacer esta área? Primero, dar seguimiento a todo lo que son los plazos impuestos por las justicias. Presentación de candidaturas, impugnaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión legal de la elección, y también con algo central, que es el reclutamiento y la capacitación de fiscales y la logística del día de la elección. Entonces, tiene que tener claro, transmitir con claridad a sus fiscales un montón de aspectos, pero por ejemplo hay que definir la logística de cuál es el material que va a tener cada uno de los fiscales en sus manos el día de la elección, el tema de poder firmar la planilla con resultados con las autoridades de mesa, y una vez cerrado el comicio, a quién se le entrega esa documentación para poder hacer una presentación a la justicia en caso que esto sea necesario. En definitiva, organizar todo lo que tiene que ver acerca de la legalidad de la elección y el día del comicio, las horas previas y las horas posteriores. Eso es todo lo que compete este comité de campaña. Después ustedes, si quieren, pueden agregar más áreas, pero estas son aquellas que no pueden faltar. Bien, entonces ya para ir finalizando, me gustaría comentarles, bueno, que estos son los puntos que hemos tratado en la charla de hoy. Hemos visto por qué planificar, hemos analizado el diagnóstico, de lo tanto dijimos, de mi candidato y mi partido, de la situación socioeconómica y política y del candidato y partido de los otros, hemos definido los objetivos, también hemos analizado cuál es el target electoral y hemos hecho un diagrama de Gantt para marcar todas las acciones. Y también dijimos que este documento se debe elaborar con las autoridades partidarias, con los candidatos y con alguna otra persona relevante que tenga compromiso, tomarse 1 o 2 días para hacer esta reflexión, escribir el documento y entonces luego salir a la calle. El segundo punto que vimos fueron las narrativas de la comunicación de campaña a través de las narrativas poderosas y la historia que debe contarse, y dijimos que hay 3 historias centrales para amalgamar en un solo discurso, que es la historia del partido y la comunidad, la historia del último gobierno y la historia del o los candidatos, y finalmente hemos hablado sobre el comité de campaña y sus áreas funcionales. Así que bueno, estos son los primeros conceptos para compartir con ustedes, para poder avanzar en la campaña electoral. Así que muchas gracias por la amabilidad de haber escuchado todo este tiempo, muy amables. Gracias a vos, Mirta, muy clara tu exposición. No sé si querés dejar de compartir el PowerPoint, así nos podemos ver todos. Excelente, sumamente clara. A mí me queda transmitirte las preguntas que hicieron en el chat. Tengo que aclararte que hubo muchas más que preguntas que posiciones o conclusiones que hacían los participantes. Yo voy a transmitirte exclusivamente lo que son preguntas concretas para que vos puedas responderlos, ¿sí? No transmitirte las conclusiones de cada uno de ellos, que vos después las podés ver. Sí, encantado de leerlas. Y lo que no y lo que no aclaré es que esta charla está siendo grabada y esto también, conjuntamente con el PowerPoint, se va a subir a la nube de la CCAR y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Jorge en concreto nos pregunta si el candidato estuvo antes en otro partido, si considerás que es adecuado que sea él quien lo blanquee para evitar que esto sea una herramienta de daño desde otro partido. Esta es la pregunta que nos hace Jorge.
Mira, normalmente no es necesario poder blanquearlo, pero lo que sí es bueno, es muy buena la pregunta por lo siguiente. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener presentes al momento de hacer el diagnóstico que dijimos, de fortalezas y debilidades. Puede ser que esto sea considerado como una debilidad. Entonces, lo que hay que armar cuando se diseña la estrategia es, bueno, si alguien nos dice, sí, pero vos venís de otro partido, la pregunta es, ¿qué le vamos a responder? Y no ponerse a pensar cuando salta en la campaña, sino tener ya preelaborado qué vamos a decir. Y la principal consigna, ustedes siempre es decir, sí, es verdad, pero el famoso sí, pero no vale la pena detenerse en el no, porque el no genera una polémica que sube cada vez más la cosa, y entonces en vez de discutir sobre nuestras ideas, discutimos sobre el pasado del candidato. Al aceptar la situación, porque aparte es cierta, pasamos a otro punto, decimos, sí, es verdad, yo estuve en este tema, pero no sé, cambié de partido para no tener que cambiar de ideas. Pongamos que uno diga eso. Bueno, o el argumento que ustedes quieran. Lo que hay que tener es, en el diagnóstico, cuando surgen las debilidades, decir, bueno, si pasa esto, ¿con qué vamos a reaccionar? Si pasa aquello, porque entonces ustedes están fríos para poder pensarlo, y ya tienen una situación, no tienen que salir corriendo. Además ya evitan, porque como son las opciones que se trabajaron, ya el candidato no aparece con esa cara de descolocado frente a, supongamos, una pregunta que se haga por un Zoom, que se ve todo demasiado. Entonces no es necesario a lo mejor salir con esa bandera por parte de uno, pero sí saber que si el otro lo pregunta, ¿cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a llevar adelante? Y en general siempre se recomienda la política del sí, pero. Sí, es verdad, pero tal argumento. Pero, sumamente clara. Roxana nos pide un consejo. ¿Qué consejo podrías darnos para enfrentar una PASO con varias listas del mismo frente sin generar un daño irreparable a Juntos por el Cambio frente al votante? Sí, totalmente. Eso es un tema bastante complejo. Y a mí me parece que aquí yo lo que trabajaría es, no sé cómo se va a manejar la campaña electoral. En primer lugar, trataría, dado que todos son más o menos integrantes del mismo espacio, poder generar acuerdos políticos previos para generar una campaña propositiva. O sea, que cada uno muestre lo mejor de sí mismo, evitando mostrar las miserias del otro. Si se pudiera lograr ese acuerdo previo de encarar de esa manera la campaña, sería razonable. Ahora, también es cierto que tenemos que luego ir viendo el tenor de la campaña. Si la campaña por algún motivo se torna demasiado agresivo, va a ser imposible que ustedes puedan jugar un juego donde no salgan a decir nada. Pero la idea sería poder plantear una campaña mostrando los mejores pergaminos de la coalición cívica, digamos, focalizándose mucho en ustedes y siendo muy precisos en esto. En este momento histórico, político y económico, ¿qué es lo mejor que tiene la coalición cívica para ofrecer que incluso los diferencia de los otros dos actores como son el radicalismo y PRO? Que los diferencia, aunque no necesariamente los ataquen. También quiero decirles esto, cuando uno elabora una campaña, también tiene que tener estrategias para saber qué va a hacer si lo atacan. No se puede ser ingenuo. Después ustedes pueden decidir no usarlas, pero tienen que tenerlos preparados. Pero la sugerencia sería que puedan hacer una campaña propositiva, y en realidad la sugerencia está en la previa, si pudieran llegar a algún acuerdo razonable con la dirigencia, porque incluso puede ser que a lo mejor no se acuerde en la dirigencia nacional o provincial, pero se pueda acordar a niveles locales. Bueno, que cada uno en sus niveles puede ir acordando el tenor que va a tener la campaña. Perfecto. Luis y Carlos coincidieron en realidad con sus preguntas, con lo cual yo las unifiqué. La pregunta de ellos era, cuando hay varios partidos, como es Juntos por el Cambio, si no sería importante unificar el discurso
¿O es mejor que el votante conozca las diferencias de matices de cada uno de los partidos? Supongo que está pensando ya en la general, ¿no? O sea, que hay una única campaña y que en la general hay distintos. Mira, vos sabés que a mí me parece que sería interesante aprovechar la diversidad que tiene Juntos por el Cambio para capturar diferentes electorados. Entonces, que cada uno de los partidos tienen digamos, electorado común, pero también pueden traccionar un porcentaje de votos distinto cada una de las tres fuerzas. Y me parece que sería bueno que cada uno de los candidatos que expresan esas fuerzas, sin llegar a plantear cosas disyuntivas tales como blanco y no blanco, eso ya no sería bueno, pero sí a plantear matices, cosas de poder capturar los diferentes electorados. Creo que hay que establecer una estrategia para que la diversidad sea un elemento que juegue a favor. Otra vez lo mismo, hay que diseñar campañas, suponiendo que ya pasaron las PASO y que estamos en la general, ¿no? Hay que diseñar campañas que permitan que la diversidad que tiene Juntos por el Cambio sea un elemento de atracción. Y por lo tanto, insisto, sin ser dicotómicas, porque eso entonces sí sería inadmisible, pero la verdad, nuestro país hoy está lamentablemente discutiendo cosas muy básicas. Nosotros no estamos discutiendo cosas finas. No es que queremos una economía con exportación, algunos más orientados a lo tecnológico y otros con más fortaleza en el campo. No estamos discutiendo la institucionalidad. La verdad, estamos en una fase como preinstitucional de la discusión. Entonces, en esos elementos va a ser fácil que todos nos pongamos de acuerdo dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, creo que cada uno puede plantear esas ideas a partir de la diversidad, a partir de la diferencia de sus candidatos, de los valores predominantes de sus partidos. ¿Para qué? Para juntar más cantidad de votos a esta propuesta. Porque la verdad, ese es el punto también para luego poder ganar como alianza, como grupo general, ¿no? Perfecto. A ver, Cristina nos dice que coincide con vos en que la comunicación política es fundamental, pero nos dice si para vos no es distinto la comunicación política cuando el candidato está en funciones que cuando no lo está. Sí, claro, sí, es distinta, por eso esas narrativas son distintas. Ustedes fíjense que, por ejemplo, en la narrativa que hablamos del gobierno, una cosa es dar cuenta del gobierno que fue y otra cosa es dar cuenta del gobierno en el que estoy. Entonces, nosotros tenemos que, en este caso, que en la mayoría de los lugares somos oposición, por lo menos me estoy focalizando acá en provincia de Buenos Aires, ¿no? Después habrá que ver otros distritos, es claramente distinta porque el que es gobierno, además, en líneas generales, tiene que hacerse cargo de la situación del presente por la que va a ser, digamos, interpelado. Y por supuesto también, para el caso nuestro, vamos a ser interpelados por los últimos años del gobierno. Pero sí, no se puede plantear exactamente de la misma manera. Los ejes sí son los mismos, pero lo que no es lo mismo es el contenido que van a estar adentro de cada uno de esos ejes. Perdóname, y esto, no se puede pasar por alto aquello que ella mencionó. Yo no puedo no dar cuenta de lo que está pasando en mi gobierno. Por lo que decíamos en uno de los slides, lo que yo no digo, sea de mi gobierno pasado o sea del gobierno, supongamos que yo forme parte del oficialismo, si no lo digo yo, lo va a decir la oposición. Entonces yo siempre tengo que armar narrativas poderosas sobre aquellas cosas que me interesa que la gente genere opinión. Nosotros estamos muy enojados en general, las personas que estamos en este espacio más de Juntos por el Cambio y demás, porque nos enojamos con el relato kirchnerista. Bueno, debiéramos enojarnos con nosotros, porque no pudimos construir un relato que confronte con ese. El problema lo tenemos nosotros, no ellos. O sea, el problema es que nosotros no tenemos una narrativa poderosa y tenemos que construirla.
gente que se enamore de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestros proyectos. Entonces, el problema no lo tienen ellos. Nosotros tenemos una dificultad porque creemos que elaborar este tipo de narrativas es de gente autoritaria, de gente que quiere lavarle la cabeza, y la verdad no es eso. Es de que tenemos una visión del país, una visión de la economía, una visión del trabajo, que es lo que tenemos que contarles a los ciudadanos, y ellos tienen que supuestamente, de alguna manera, a través de convalidar nuestras ideas, votarnos y apoyarnos. Pero tiene que haber una idea para que nos voten y nos apoyen. Y también para generar cultura. Porque el kirchnerismo, a través de su relato, no solamente genera un relato electoral, sino también genera un relato cultural. Y nosotros ahí otra vez estamos un poco flojos. Tenemos que reconstruir todo un relato que en nuestro país fue muy potente, de ascenso, de trabajo, del progreso, que en algún momento empezó a perder fuerza, y son muchos de nuestros valores y no lo estamos construyendo. Y por eso insisto, todo aquel relato, todo aquel conjunto de ideas que nosotros no podamos narrar de manera convincente y persuasiva, lo va a hacer el otro, y el otro lo va a hacer con sus ideas. El problema es que yo tengo que hacerlo con las mías. Sí. Jorge nos pregunta si el voto fluctuante es identificable, si se lo puede identificar. No es una cuestión fácil, porque requiere muchas veces de tener fondos para estudios de opinión, análisis, pero digamos, si uno puede tener acceso a ciertas encuestas o a ciertos estudios que se hagan dentro del partido, uno puede ir ubicando esas franjas, entendiendo que no es fácil. Creo que de todas maneras, en la medida que los partidos a lo mejor no lo pueden hacer para esta elección, pero es necesario para la próxima ir rastreando los votos de cada mesa, digamos, los resultados electorales, cómo se van dando, ir analizando cómo va, si uno pudiera ir armando mapas de resultados electorales de las últimas elecciones, uno hasta geográficamente puede ir viendo cómo muda ese voto. Lo que pasa es que hay veces no tenemos esa historia partidaria que nos permita armar estas cosas, y tenemos que necesariamente recurrir a encuestas, sondeos de opinión, entendiendo que es difícil, pero podemos buscar algunos caminos indirectos para poder llegar, ¿no? Perfecto. Me quedan 3 preguntas cortitas. ¿Cómo no? Hay 2 que voy a tratar de unificar porque tienen que ver con la selección del candidato. Por un lado, Gastón nos pregunta si vos no creés que deberían construirse los candidatos antes del proceso de campaña electoral, si no hay que esperar al momento del cierre de listas. Esa es la pregunta de Gastón. Yo transmito, vos viste que yo transmito las preguntas. Y Leandro dice, por eso los voy a vincular, porque tiene que ver con la selección de candidatos, si hay alguna forma de cómo evaluar quién realmente tiene capacidad, cualidad, vocación para ser candidato y quién está interesado en el cargo propiamente dicho. O sea, tiene vocación política y quién no, si hay manera de identificarlo. Estas son las preguntas para que no digan que filtro, ni nada, yo transmito todas. Me están agregando algunas ahora, pero creo que me quedan 1 o 2. Así que estas 2 te las unifiqué. Sí, mira, lo que creo es que la verdad hay aquí aspectos vinculados también con cuestiones que tienen que ver con los liderazgos y las personas que son capaces de ponerse al frente de algo. Los partidos políticos sucede que a veces están como medio muertos durante mucho tiempo y como que reavivan, digamos, en los momentos previos a las elecciones, y a veces no hay todo un proceso para poder ver ese tipo de liderazgos. Yo no soy de la idea de cómo hacer, digamos, un examen para quien es candidato, porque la pregunta es quién toma el examen, quién construye las preguntas. Bueno, sería como entrar en un tema tal vez a lo mejor elitista, pero sí me parece que debiéramos estar atentos a los liderazgos que se van construyendo, y los partidos, en este caso, bueno, ustedes, ¿no? Pero en general los partidos políticos,
debieran como de saber cuáles son los valores que nosotros proponemos para que los candidatos nuestros lleven adelante. ¿Cuáles son las actitudes que premiamos? Porque a mí me parece que a veces nos preguntamos, bueno, y llegó este tipo como si hubiera caído del aire. No, si llegó este tipo es porque el partido permitió que de alguna manera llegara hasta allí. O sea, no es que vino del aire volando. Entonces nos tenemos que replantear o tenemos que pensar cuáles son los mecanismos que tienen los partidos para seleccionar sus candidatos, para ponerlos, digamos, al frente de las elecciones. Muchas veces ustedes también habrán observado, se terminan haciendo negocios espantosos en el sentido de decir que se traen candidatos que no tienen ningún vínculo con nosotros, llegan y lo primero que hacen es irse al partido de al lado porque encuentran más recursos o más. Y ahí la pregunta es ¿por qué nosotros hemos permitido ese tipo, digamos, exactamente, aquí alguien agrega candidatos sin partido, ¿por qué nosotros hemos permitido que esta persona llegara a ti? Entonces me parece que hay como dos caminos. Uno que tiene que ver con los filtros que va poniendo un partido en base a valores y compromiso. Y me parece que eso se tiene que ir construyendo y también requiere, como en todo, de la misma forma que el país requiere de una ciudadanía activa. Bueno, para que esto acontezca, los partidos necesitan de afiliados activos, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de seleccionarlo antes o después, yo lo que creo No, que... me parece que no habló de seleccionarlo, sino el término, y por eso yo te lo transmití textual. Suelo transmitir los términos textuales. Él habla de construcción del candidato, ¿sí? Bien. No hablo de la selección, sino de la construcción del candidato, y me parece que la selección de esa palabra no fue casual, por lo menos cuando leí la pregunta. Y en cuanto a la idea de construir candidatos, yo lo que creo es que sería deseable que los partidos tengan para aquellas personas, para aquellos militantes que regularmente participan de la vida partidaria, tengan realmente instancias de capacitación que los ayuden a comprender fenómenos de la política local, cuestiones que tengan que ver con su desarrollo personal, sea en la capacidad de oratoria, en la capacidad de liderar equipos, en la capacidad de resolver conflictos, en su capacidad de negociación. Me parece que es necesario, digamos, esto me parece interesante. Miren, un partido se dice que está siempre en elecciones. ¿Y esto qué significa? Que terminan, por ejemplo, las elecciones del mes de octubre de un año. Bueno, vamos a suponer que pasamos al año siguiente, desde marzo del año siguiente hasta el mes de marzo del otro, todo ese año, el partido tiene que estar haciendo un trabajo de fortalecimiento de sus miembros. Entonces, cuando llegan a la campaña, al momento de la campaña, los diferentes candidatos ya tienen algunas bases como por ejemplo, ¿cuáles? Entienden algo de economía, entienden algo de relaciones internacionales, entienden algo de política local, saben presentar una idea en público, pueden coordinar una reunión. ¿Y eso dónde se hizo? Eso se hizo en el año que no hay elecciones. El partido capacitó y formó a la gente durante el año que no hay elecciones. Entonces, los que lleguen a ocupar un cargo ya van a tener un piso, un background, por lo menos básico, que les va a permitir no tener que aprender todo de cero. Está bien, nunca se aprende todo de cero, pero no salir tan desinstrumentado a jugar el partido. Entonces, lo que me parece que la dificultad está en que muchas veces en el año electoral los partidos quedan un poco congelados por muchas cuestiones que ellos hacen, pero también porque a veces los militantes no encuentran, digamos, la motivación o la intención para participar. Creo que sería bueno reforzar el año no electoral en actividades de formación de posibles candidatos y de la militancia en su conjunto. Primero quiero hacer una aclaración. En el chat se compartió un archivo. Quiero que sepan que el archivo no lo abrí, no es de nuestra autoría, no lo hemos compartido nosotros, entonces les pido por favor que no lo abran.
le pedí a la persona le pregunté a la persona que lo compartió, que solo tiene nombre, no tiene apellido, no sé quién es, qué era, me dijo que lo compartió por error, le pedí si lo podía eliminar, me dice que no, así que les pido por favor, por las dudas, porque uno no sabe si no tiene algún virus, que no abran el archivo porque desconocemos de quién se trata. Dicho esto, hubo algunas preguntas que se agregaron a continuación y no quiero demorar más la charla, así que te transmito la última pregunta. Dale. Y lo dejo a Andrés para que pueda hacer el cierre. Julián nos pregunta cómo analiza el rol de los medios de comunicación en las campañas. Decisivo, es decisivo. Es decisivo poder trabajar con ellos porque si estuvimos diciendo que lo principal es el tema de la comunicación, bueno, los medios de comunicación son los vehículos. Por supuesto que no estoy pensando solamente en los medios de comunicación tradicionales, pero también quiero decir que no se pueden dejar de lado. Creo que nosotros tenemos que trabajar todo lo que es la tendencia de los nuevos medios, que son las redes sociales en todas sus vertientes, pero también tenemos que trabajar con los medios de comunicación tradicionales. Y quiero insistir en esto. Si ustedes pudieran conseguir algún periodista para que les dé una mano con los medios tradicionales, o algunas personas que estén familiarizados con los códigos, porque aquí el problema es no solo el contenido, sino el código. Yo cuando envío una gacetilla a un medio, tengo que hacerlo en el código de ese medio, y no en cualquier código, porque si no ya ni siquiera le interesa al periodista o a la red social en este caso. Entonces, por eso digo que en la medida de sus posibilidades, a lo mejor, no sé, pueden compartir los honorarios de un periodista entre 3 o 4 municipios para que los ayude en la campaña, o entre un community manager para que administre las redes sociales de 4 o 5 municipios, digamos. Sé que no son cosas fáciles, sé que para todo se necesita dinero, que muchas veces no lo hay, pero también quiero que sepan que son de las pocas inversiones que ustedes van a ver que verdaderamente les va a redituar. Por eso creo que sí, es decisivo y es bueno hacer un trabajo profesional. Por ejemplo, no sé, cosas, detalles, no se puede mandar una nota a un medio local con una foto del candidato de cuando tenía 20 años menos, o que salió con la cara desdibujada. O sea, ese tipo de cosas tienen que cuidarse mucho, tienen que cuidarse el tono de las palabras. Entonces, normalmente para todo eso hace falta algún profesional, o por lo menos esté en vía de serlos, que nos pueda dar una mano, ¿no? Mirta, esta respuesta tuya tiene que ver con una pregunta de Iván, y no la quiero dejar pasar. Iván nos pregunta si para vos tiene más incidencia las redes sociales o los medios masivos. Como hablaste justamente de ambos, y quizás uno tiene que optar, bueno, a ver, ¿dónde pongo más énfasis? Él nos pregunta, si en las redes sociales o en los medios masivos. Mirá, yo creo que las redes sociales tienen un fuerte impacto, pero hay algo que nos demostró la última elección nacional, ¿no? Había como un exacerbado por parte de nuestro espacio político, del Frente de Juntos por el Cambio, perdón, había como depositado un elemento, digamos, casi místico en la función de las redes sociales. Y la verdad, me parece que hay un montón de personas que no transitan su vida por las redes sociales, que incluso tampoco, y si lo hacen no le prestan atención tampoco a la cuestión política, hacen otro tipo de actividades. Entonces me parece que las redes sociales no se pueden abandonar, hay que trabajar seriamente con ellas, pero me parece que también hay que tener presente, porque todavía los medios tradicionales siguen teniendo, nosotros hemos visto en esta última elección presidencial dos cosas. La calle y la movilización sigue teniendo una presencia muy importante en la política argentina, porque incluso lo que genera es toda esta cosa que dijimos antes, la motivación. O sea, tal vez por las redes sociales aparecen un montón de cosas, pero la motivación no es tan fácil. Y me parece que medios tradicionales de comunicación, movilización o actividades, digamos, que sé que este año van a ser muy difíciles producto de esta pandemia, pero bueno, dejemos el concepto a modo general.
movilización y presencia humana en las calles, en los ámbitos donde se debate la política. Y redes sociales son 3 ejes que, insisto, entendiendo que no es fácil, es necesario abordar los 3 para poder obtener el resultado. Sobre todo, si ustedes piensan en esto, ¿se acuerdan que yo en algún momento les mencioné que había diferentes tipos de objetivos? El objetivo de ganar, el objetivo de posicionar al partido, el objetivo de simplemente darse a conocer. Bueno, si mi objetivo es ganar, tengo que trabajar sí o sí en los 3 frentes. Si mi objetivo es simplemente posicionar al partido porque no tengo más chance, bueno, entonces a lo mejor puedo hacer un trabajo por redes sociales y algún evento mínimo en algún club, y qué sé yo, no sé, estar por lo menos una vez cada 15 días en algo en el periódico local. Pero por eso también las acciones que hagan van a depender de los objetivos que tengo. Insisto en esto, si mi objetivo es ganar el frente de los medios tradicionales, de la calle, digamos, la movilización, la puesta en la calle de la gente, y el tema de redes sociales, tienen que estar los 3. Distinto es, insisto, si yo voy viendo que mis expectativas son menores, entonces ahí puedo a lo mejor refugiarme en un lado o en el otro. Bueno, muchas gracias, Mirta. Le cedo la palabra a nuestro presidente, que va a ser el cierre de la clase. Yo te agradezco muchísimo y agradezco la participación de todos. Buenas noches. Andrés. Gracias, Meneca. Bueno, Mirta, los elogios veo que sobran y son absolutamente merecidos. Y bueno, quiero decirles que tenemos preparado para aquellos distritos donde tenemos mucha probabilidad de competir, algunas clases ya más profundas y más especiales. Antes que nada quiero hacer una salvedad para lo que voy a decir, es porque en esto que yo voy a decir la voy a excluir a Mirta en el sentido de que ella, como responsable de una fundación, no pertenece a un partido, y esa fundación además tiene convenio con el resto de los partidos de nuestro frente político. Pero no, digamos, tampoco ha sido casual que esta charla no ha sido una charla para Juntos por el Cambio, sino una charla específica de la coalición cívica. Ella también participa en charlas de los otros partidos, de nuestros socios, y a veces somos adversarios también, porque ella lo ha explicado, porque ese es el arte de cómo nosotros tenemos que posicionarnos dentro del frente de Juntos por el Cambio. Pero me acordaba de varias cosas que se mencionaron en la charla, y bueno, la primera que recordé es esta de la narrativa poderosa, y esta también de que cuando uno participa de un gobierno y lo niega, es decir, niega el gobierno, el relato de su participación no lo hace uno, sino lo hace el otro. Y el mejor ejemplo, digamos, lo digo con todo respeto porque está lleno de ejemplos, pero el mejor ejemplo fue justamente cuando estuvimos en La Pampa, Mirta. Cuando estuvimos en La Pampa, yo siempre me acuerdo que faltaba, si mal no recuerdo, una semana o 2 para las elecciones, muy poquito. Y bueno, cuando Mirta daba esta charla presencial, claro, yo veía a los responsables de la campaña y era, digamos, le pasaba esto, es decir, se miraban todos sorprendidos porque, para nuestra sorpresa, la campaña, si bien era una campaña provincial, nosotros veíamos que era una campaña más parecida a un distrito chico, un pueblo donde el candidato va mano a mano y los candidatos, y es Boca River, peronismo, radicalismo. Y bueno, la falta de este armado de la campaña llamaba la atención, máxime si teníamos en cuenta que la provincia de La Pampa, por ejemplo, Santa Rosa, la capital de La Pampa, en ese momento era gobernada por el radicalismo, y el candidato a gobernador era un diputado nacional que venía de un distrito gobernado por el radicalismo. Es decir, uno esperaba algún nivel más de profesionalismo que no lo había. Pero lo que más me llamó la atención es que ellos hicieron una campaña claramente identificada con la Unión Cívica Radical, y negaban, prácticamente decían, Macri es mala palabra. ¿Vos recordás, Mirta? Bueno, resulta que por una cuestión
nuestra de conocer cómo estábamos con una encuestadora que teníamos. Nosotros hicimos una encuesta el día sábado antes de la elección. ¿Y qué nos dio el sábado de la elección? Nos dio un resultado en los 6 lugares que después se repitió en la encuesta, exactamente idéntica, pero nos encontraba que, por ejemplo, el candidato a gobernador, que era un diputado, digamos, que estuvimos ahí, muy gauchito, muy piola, medía 25 puntos, sacó 31. Fue la única diferencia que tuvimos. ¿Y saben por qué era esa diferencia? Porque en la encuesta mencionaba que Mauricio Macri medía 32 puntos. Es decir, que durante toda la campaña, la propuesta de Juntos por el Cambio negó al gobierno nacional porque creía que era mala palabra, nunca tuvo identificado que Juntos por el Cambio medía más que los candidatos, y eso también se reflejó mucho en la elección de entre las PASO y la general, como vos bien mencionaste, Mirta. No había prácticamente posibilidades de revertir la elección, pero sí fue muy importante instalar que Juntos por el Cambio era más. Y fue tan así que muchos, inclusive intendentes, que se veían que perdían, empezaron a hacer campaña local. Y lo que lo salvó no fue la campaña local, fue la elección nacional. Muchos que están acá van a recordar que cuando terminaron las PASO, que muchos estaban decepcionados, yo empecé a hablarles a todos, miren, si uno de cada 24 votantes de Alberto Fernández cambia el voto, hay segunda vuelta. Y si uno de cada 8 votantes de Axel Kicillof vota a María Eugenia Vidal, gana la elección. Y eso que parece fácil, que es muy difícil, no sirvió para eso, pero sí sirvió para instalar esta idea de que había una mística, que había que trabajar. Y esos puntos que recuperamos sirvió para que Juntos por el Cambio hoy sea una alternativa, y sirvió para salvar ni más ni menos que 25 municipios en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hubo esto. Es que me parece una charla verdaderamente fantástica, y aquí sí quiero hablar del partido. Porque tampoco es casual que nosotros estemos haciendo lo que hemos venido haciendo, más allá de la obligación que tenemos como dirigentes de capacitar a nuestros militantes, a nuestros funcionarios, pero tal vez Mirta no lo sepa, no tiene por qué saberlo, pero nosotros en el año no electoral, que fue el año pasado, nosotros creamos el foro de concejales, hicimos las charlas de capacitación, hicimos cursos de oratoria que se siguen haciendo hasta el día de hoy, es decir, que hay todo un camino, y esto tiene que ver con algunas cuestiones que forman parte de la estrategia política, de la estrategia que tenemos como partido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es ver cómo nosotros nos vamos posicionando. Nosotros hemos identificado en algunos lugares, en el 2017-2019, donde podíamos competir para ganar, en otras donde podíamos competir para instalar el partido, y en otras hicimos estrategias de acuerdos para ver cómo crecíamos. Pero una debilidad muy fuerte que tiene nuestro partido es que de alguna manera ha relegado esa vocación de competencia. Y en alguna medida también es porque el partido nuestro se ha puesto en esa posición de sentirse que es un partido elitista, que es el partido de la ética, es el partido que nos buscan todos porque nosotros bendecimos. Y la verdad, con todo, digo, más allá de que eso puede ser una fortaleza, es un error. Es un error pararse desde ese lugar, porque en definitiva, el poder transformador va a estar dado si nosotros tenemos un partido cada vez más competitivo, un partido que conecta con la gente. Me encantó que hayas dicho lo del kirchnerismo, porque yo lo comparto y lo vengo diciendo hace muchos años. No es el problema el kirchnerismo, el problema es la falta de una alternativa electoral vigorosa, potente, para contrarrestar esta cuestión. Pero no es para contrarrestarla, para crear esperanza en la gente de que hay otra cosa, de que hay una cosa que puede ser superadora. Yo siempre digo lo siguiente, a mí cuando esta idea del peronismo o antiperonismo, yo siempre digo algo hace muchos años y cada vez lo tengo más reafirmado. Yo jamás fui, digamos, ustedes saben, vine del radicalismo, porque muchos se preguntaron, ¿y qué pasa si un candidato viene de otro lado? Bueno, señores, nuestro partido ha sido fundada por una ex diputada de la Unión Cívica Radical. Es decir, que mejor ejemplo que ese no tenemos. Y eso
No es algo para ocultar, eso es algo para mostrar. Quiero decir que yo jamás he sido peronista, lo sabe todo el mundo. He leído mucho, leo sobre muchas cuestiones de la historia, y siempre sostengo lo siguiente: jamás lo hubiera sido. Ni, digamos, está claro que por mi formación ideológica, política, por mi idiosincrasia, por mi formación filosófica, jamás hubiera sido peronista. Pero tengo en claro algo, que el antiperonismo ha sido peor que el peronismo en la Argentina. Y ha sido porque no ha sido capaz de construir una alternativa superadora. Y este es el desafío nuestro para generar o ser parte de este nuevo desafío que tiene la Argentina. Y nosotros como partido tenemos muchas fortalezas para hacer, pero no quiere decir que tenemos que descansar en esa fortaleza. Nosotros tenemos el partido, y esto, reitero, lo digo con enorme respeto por el resto de nuestros aliados políticos, nuestros socios políticos, pero nosotros vemos claramente el partido que tiene el liderazgo más claro de la República Argentina. Más claro de la República Argentina. Único. El liderazgo que ha tenido Lilita es único y extraordinario, comparable con la influencia que tuvieron Alberdi y Sarmiento. Claramente, no importa si llegó a presidente o no llegó a presidenta, yo siempre digo lo mismo. Alberdi no llegó a presidente y sin embargo tuvo una influencia decisiva a la hora de la Argentina que creció. Y Sarmiento lo mismo. Y de Sarmiento nadie se acuerda por su presidencia. Todos se acuerdan por las ideas que él pregonaba. Nosotros tenemos eso. Tenemos un partido que está próximo en este año a cumplir 20 años. Ahí tenemos otra fortaleza en la cual nosotros podemos construir esa narrativa poderosa, un partido que ha pasado por muchas vicisitudes y sin embargo se pudo recuperar, como no ha ocurrido un caso, por lo menos que yo reconozca en la Argentina, un partido que al borde de la desaparición es un partido con centralidad política, con decisión política, con influencia y que además tiene vocación de seguir creciendo. Así que todo esto está vinculado justamente a generar competitividad. Y cuando muchos se preguntan, bueno, pero no debiera ser que tenemos que hacer esto entre Juntos por el Cambio, yo estoy de acuerdo, pero hoy nuestra etapa es moldear a la coalición cívica, hacer competitiva a la coalición cívica. Y esto, reitero, esto no tiene que ir en desmedro de nadie, pero simplemente que esta es la oportunidad y la construcción de nuestra identidad, que claramente la identidad de la coalición cívica es la identidad, yo diría, que representa a la mayoría de los valores de Juntos por el Cambio. Tiene que estar acompañada por una estrategia de fortaleza, de crecimiento, de cercanía. Y yo siempre les digo a todos los que trabajan cercanos conmigo y a todos los que tienen la oportunidad, el mundo nuestro no está adentro de la coalición cívica. Porque ya estamos, los que estamos, nos conocemos, algunos nos conocemos más, otros nos conocemos menos, estamos orgullosos de los dirigentes que tenemos, pero nuestra fortaleza va a estar si nosotros empezamos a comunicarnos más afuera. Hay que dejar de ser autorreferenciales y tanto WhatsApp interno para salir a buscar en la gente, a buscar en la gente que piensa parecido a nosotros. Miren, cuando Mirta decía el voto duro que hay que reafirmar, pero lo más importante es convencerlo, sumarlo. Bueno, nosotros tenemos que entender que ese votante duro tiene que sumarse en gran parte a la coalición cívica. Y para eso tenemos que trabajar hacia afuera, no hacia adentro. Porque si no, le estamos dando esa herramienta a nuestros socios, que van a hacer lo que tienen que hacer, que es juntar fuerzas, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y después vendrán los tiempos de acuerdo, los tiempos de buscar las mejores candidaturas para fortalecer el espacio, las mejores estrategias. Eso se verá más adelante. Hoy nuestro desafío es hacer crecer a la coalición cívica. Es que este partido, que va a cumplir 20 años, tiene que seguir dando pasos de crecimiento y que ya no le podemos pedir más a Lilita. Ya Lilita ha dado todo lo que se puede dar y mucho más. Ahora el desafío es nuestro.
es nuestro en cada lugar que nosotros tenemos. Así que muchísimas gracias. Ojalá que, bueno, ya estaremos con Mirta en los cursos más específicos y bueno, les mando un abrazo grande a todos. Hubo más de 200 personas hoy y un abrazo muy grande a nuestros queridos amigos de la coalición cívica de otros distritos y bueno, ahí la vi a nuestra querida Alicia Terada, que le mandamos de acá de la provincia de Buenos Aires un cariño muy grande, que la queremos y la admiramos mucho. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias a vos, Mirta. Que estén bien. Nos vemos.